Bienvenidos y bienvenidas un día más a este su canal favorito de chismes y noticias del mundo del espectáculo turco. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva y sobre todo, listos para enterarse de todo, pero absolutamente todo, sobre una de las parejas más queridas y a la vez más misteriosas de la televisión, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Hoy vamos a sumergirnos en el torbellino de rumores, declaraciones y sobre todo, vamos a analizar a fondo las pistas que nos ha dado Kerem Bürsin para, por fin, descifrar la verdad que siente realmente este galán por la bellísima Hande Erçel. Porque sí, mis chismosos, llevamos años preguntándonoslo. Desde que Sencalcap nos robó el aliento con su química innegable, hemos estado pegados a cada una de sus interacciones, buscando esa confirmación que tanto anhelamos, ¿fue amor de novela o algo mucho más profundo? Antes de que empecemos con este chismecito jugoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y por supuesto, dejen su like para demostrar que están tan emocionados como yo por descubrir la verdad sobre Kerem y Hande. ¡Vamos allá! La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es una de esas que te atrapan desde el principio. Dos jóvenes talentosos y guapísimos destinados a protagonizar una de las series más exitosas de los últimos tiempos. Desde el primer momento, la química entre Eda y Serkan, sus personajes en Sencalcap, era palpable, electrizante. Las miradas, las sonrisas, los roces accidentales, todo gritaba a una conexión que trascendía la pantalla. Y claro, los fans enloquecimos. Empezamos a buscar pruebas, a analizar cada gesto, cada palabra. ¿Eran solo buenos actores o había algo más? La respuesta, mis amigos, no tardó en llegar. Durante el rodaje de la serie, Kerem y Hande comenzaron a salir. ¡Boom! La noticia explotó en las redes sociales, convirtiéndose en trending topic mundial en cuestión de minutos. Las fotos que compartían en sus redes sociales eran pura miel. Viajes exóticos, cenas románticas, momentos divertidos con amigos, todo parecía sacado de un cuento de hadas. Era evidente que estaban enamorados, felices y disfrutando al máximo de su relación. Eran la pareja del momento, el ejemplo perfecto de que el amor de la ficción puede convertirse en realidad. Pero como en toda buena telenovela, la felicidad no dura para siempre. Después de un tiempo, los rumores de crisis comenzaron a circular. Las apariciones juntos se volvieron menos frecuentes, las interacciones en redes sociales disminuyeron y finalmente llegó la confirmación: Kerem y Hande habían terminado. El shock fue generalizado. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una pareja tan aparentemente perfecta había decidido separarse? Las teorías no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus personalidades y otros, más osados, hablaban de terceras personas involucradas. Lo cierto es que ni Kerem ni Hande dieron muchos detalles sobre su ruptura. Ambos se limitaron a decir que seguían siendo amigos y que se guardaban un profundo respeto mutuo. Una respuesta diplomática sí, pero que dejaba muchas preguntas en el aire. Y aquí es donde entra en juego el título de este vídeo: Kerem Bürsin revela su verdad. Porque a pesar de su discreción, Kerem ha dejado escapar algunas pistas, algunas señales que nos permiten vislumbrar lo que realmente siente por Hande. En varias entrevistas posteriores a la ruptura, Kerem ha sido preguntado directamente sobre Hande. Y aunque ha evitado entrar en detalles escabrosos, sus respuestas han sido reveladoras. Siempre se ha referido a ella con cariño, respeto y admiración. Ha elogiado su talento como actriz, su belleza y sobre todo, su gran corazón. Pero lo más interesante es que en algunas ocasiones, Kerem ha dejado entrever que la relación que tuvo con Hande fue mucho más que un simple romance. Ha hablado de ella como una persona que marcó su vida, que le enseñó mucho y que siempre ocupará un lugar especial en su corazón. En una entrevista particularmente emotiva, Kerem dijo algo que nos hizo saltar de la silla a todos los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente. Le preguntaron si se arrepentía de algo de su relación con Hande y él respondió: no me arrepiento de nada. Hande es una persona maravillosa. Aprendí mucho de ella y siempre la llevaré conmigo. Esa frase, mis amigos, es clave. Siempre la llevaré conmigo. No suena a un simple somos amigos y nos respetamos. Suena a algo mucho más profundo, a un amor que trascendió el tiempo y las circunstancias. Además de las entrevistas, también hemos analizado el lenguaje corporal de Kerem cuando se le menciona a Hande.
Y ahí también hemos encontrado pistas interesantes. A pesar de su intento por mantener la compostura, su rostro se ilumina, sus ojos brillan y su voz se vuelve más suave cuando habla de ella. Son pequeños detalles, sí, pero que revelan que Ande sigue siendo muy importante para él. Otro detalle que no podemos pasar por alto es que a pesar de su ruptura, Kerem y Ande han seguido manteniendo contacto. No se trata de una amistad cercana, quizás, pero si se siguen en redes sociales, se han cruzado en eventos públicos y, según algunas fuentes, han tenido conversaciones privadas. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿podría haber una reconciliación en el futuro? La respuesta, como siempre, es incierta. Pero analizando las señales que nos ha dado Kerem, no descartamos la posibilidad. Creemos que Kerem Bürsin, a pesar de su imagen de chico duro y despreocupado, es un hombre profundamente enamorado de Hande Erçel. Que su relación fue algo muy especial, que marcó sus vidas y que aunque ahora estén separados, el amor sigue ahí, latente, esperando una oportunidad para resurgir. Por supuesto, todo esto son especulaciones basadas en nuestras observaciones. La verdad solo la conocen Kerem y Hande. Pero como fans, no podemos evitar soñar con un final feliz para esta historia de amor que nos robó el corazón. ¿Y ustedes, qué piensan? ¿Creen que Kerem sigue enamorado de Hande? ¿Ven posible una reconciliación? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que tanto nos apasiona. Bueno, mis chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan enterado de todos los detalles sobre la verdad que Kerem Bürsin ha revelado sobre sus sentimientos por Hande Erçel. Recuerden que esto es solo una interpretación basada en las pistas que hemos encontrado, pero la verdad final solo la conocen ellos dos. En resumen, hemos explorado la historia de amor entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desde sus inicios en Senkalkap hasta su sorpresiva ruptura. Analizamos las declaraciones de Kerem, su lenguaje corporal y las señales que nos ha dado sobre sus verdaderos sentimientos por Hande. Concluimos que a pesar de la separación, el amor sigue ahí, latente, y que no descartamos la posibilidad de una reconciliación en el futuro. Gracias por acompañarme un día más en este su canal favorito. Espero que se hayan divertido tanto como yo haciendo este vídeo. Ahora sí, antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y, sobre todo, déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero saber qué piensan sobre Kerem y Hande. ¿Son te aman o creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Los leo a todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Los espero por allá. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Besos y abrazos. Adiós. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen, mis chismosos. Que la historia no termina aquí. Porque después de esa emotiva entrevista de la que les hablé, donde Kerem dijo eso de siempre la llevaré conmigo, las redes sociales explotaron. Literalmente. Almohadilla Anker Israel volvió a ser trending topic mundial, y los fans no paraban de compartir vídeos, fotos y mensajes de esperanza. ¿Y qué hizo Hande? Pues como buena diva turca mantuvo el silencio. Pero ojo al piojo. Que el silencio a veces dice más que 1000 palabras. Algunos allegados a la actriz filtraron información a la prensa del corazón turca, comentando que Hande también se había emocionado al escuchar las palabras de Kerem. Al parecer, la actriz también guarda un bonito recuerdo de su relación, y que aunque la ruptura fue dolorosa, no descarta la posibilidad de un reencuentro en el futuro. ¡Ay, mi corazón! Pero, ¿qué es lo que realmente impidió que esta relación prosperara? Esa es la pregunta del millón. Como les dije antes, la presión mediática fue brutal. Constantemente eran perseguidos por los paparazzi, y cada uno de sus movimientos era analizado con lupa. Además, ambos tenían agendas muy apretadas, y les resultaba difícil encontrar tiempo para estar juntos. Pero según mis fuentes más confiables, el problema principal fue la diferencia en sus personalidades. Kerem es un hombre muy extrovertido, aventurero y que le encanta ser el centro de atención. Hande, por su parte, es más reservada, tranquila y prefiere mantener un perfil bajo.
Estas diferencias, que al principio no parecían importantes, fueron erosionando la relación poco a poco. Además, hay que tener en cuenta que ambos son muy jóvenes y están en la cima de sus carreras. Es posible que no estuvieran preparados para asumir el compromiso que implica una relación tan mediática. Quizás necesitaban tiempo para crecer individualmente y madurar antes de poder comprometerse a largo plazo. Pero no todo está perdido. Porque, como dice el dicho, el amor verdadero nunca muere. Y si las palabras de Kerem son sinceras, y si Hande también guarda un cariño especial por él, no descartamos la posibilidad de que el destino los vuelva a unir. De hecho, hace poco surgieron rumores de que Kerem y Hande podrían volver a trabajar juntos en un nuevo proyecto. Imagínense la bomba. Si esto se confirma, sería la oportunidad perfecta para que ambos se reencuentren y revivan la magia que los unió en Senkalkam. Pero por ahora, todo son especulaciones. Lo único que sabemos con certeza es que Kerem Bürsin ha revelado sus verdaderos sentimientos por Hande Erçel, y que el amor, aunque separado por el tiempo y las circunstancias, sigue vivo en su corazón. Y ahora, mis chismosos, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem y Hande deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan sus caminos por separado? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema que tanto nos apasiona. Además, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más interesantes que he encontrado en las redes sociales sobre la relación de Kerem y Hande. Algunas son bastante descabelladas, pero otras tienen mucho sentido. Asterisco 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 la teoría del contrato asterisco asterisco algunos fans creen que la relación de Kerem y Hande fue un montaje publicitario para promocionar Senkalkam. Según esta teoría, ambos firmaron un contrato para fingir ser pareja durante el rodaje de la serie, y luego rompieron una vez que terminó la promoción. Personalmente no creo en esta teoría, ya que la química entre ambos era demasiado real para ser fingida. Asterisco 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 la teoría de la tercera persona asterisco asterisco como les dije antes, algunos rumores apuntan a la existencia de una tercera persona que habría provocado la ruptura. Algunos medios turcos incluso han mencionado nombres de otras actrices que podrían haber estado involucradas. Sin embargo, no hay pruebas concretas de esto, por lo que debemos tomarlo con pinzas. Asterisco 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 la teoría del timín asterisco asterisco esta es la teoría que más sentido tiene para mí. Creo que Kerem y Hande se enamoraron en el momento equivocado. Ambos eran muy jóvenes y estaban en la cima de sus carreras, lo que dificultó que pudieran construir una relación sólida y duradera. Quizás si se hubieran conocido en otro momento de sus vidas, las cosas habrían sido diferentes. Pero al final, la verdad solo la conocen Kerem y Hande. Nosotros como fans, solo podemos especular y soñar con un final feliz para esta historia de amor. Y hablando de sueños, ¿se imaginan cómo sería una boda entre Kerem y Hande? Sería el evento del año. Toda Turquía se paralizaría para presenciar el enlace de esta pareja de ensueño. Y por supuesto, los vestidos de novia de Hande serían espectaculares. Me la imagino luciendo un diseño de alta costura, digno de una princesa turca. Pero bueno, dejemos de soñar y volvamos a la realidad. Por ahora, solo podemos esperar y ver qué depara el futuro para Kerem y Hande. Lo que sí les puedo asegurar es que este culebrón dará mucho de qué hablar en los próximos meses. Así que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos para estar al tanto de todas las novedades. Y ahora sí, mis chismosos, me despido por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que se hayan entretenido con todas las teorías y especulaciones sobre la relación de Kerem y Hande. Recuerden que lo más importante es respetar su privacidad y dejar que ellos decidan qué quieren hacer con sus vidas. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros chismecitos turcos. Los quiero mucho. Besos y abrazos. Adiós.